Se rieron cuando vieron al anciano de 70 años queriendo trabajar con motores. Lo llamaron inútil, pasado de moda, un estorbo. Pero cuando el motor millonario de la fábrica se rompió y nadie lograba arreglarlo, aquel hombre sencillo hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Antonio ajustó la mochila gastada en el hombro y miró el portón gigantesco de las industrias metalúrgicas brasileñas. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla de ansiedad y esperanza que no sentía hacía mucho tiempo. Después de tantos años alejado de lo que más amaba hacer, por fin tenía una nueva oportunidad. El cabello canoso estaba peinado con esmero, la barba bien recortada y vestía su mejor camisa. En sus manos callosas sostenía una carpeta de documentos que había preparado la noche anterior con todo cuidado. Hoy sería su primer día como auxiliar de mantenimiento, pero Antonio sabía que tenía mucho más que ofrecer de lo que el cargo sugería. Al pasar por la portería, el guardia apenas levantó los ojos. «Documentos», murmuró sin interés. Antonio entregó su nueva libreta de trabajo, aún con olor a papel recién impreso. Era extraño empezar una nueva profesión a esa altura de la vida, pero estaba decidido a demostrar que todavía tenía valor. El pasillo que conducía al sector de mantenimiento era largo y lleno de máquinas ruidosas. Antonio observaba todo con atención, reconociendo equipos que conocía como la palma de su mano, motores que ya había desmontado y montado cientos de veces, en una época que parecía haber quedado atrás para siempre. «Debes ser el nuevo auxiliar», dijo una voz detrás de él. Antonio se dio vuelta y vio a un joven ingeniero acercarse, tablet en mano, expresión de quien tenía cosas más importantes que hacer. «Soy Bruno, ingeniero responsable del sector». «Antonio Silva, un placer conocerlo», respondió el anciano extendiendo la mano con educación. Bruno la estrechó rápidamente, ya mirando hacia otro lado. «Mira, seré directo contigo. No sé qué criterio usaron para contratar a alguien de tu experiencia, pero aquí las cosas funcionan de manera moderna. Tenemos sistemas computarizados, tecnología de punta. Espero que consigas seguir el ritmo». La frase dolió más de lo que Antonio esperaba. Solo la sintió en silencio, tragándose el orgullo que insistía en salir. Necesitaba ese empleo. Necesitaba probarse a sí mismo que aún tenía utilidad. Caminando por la nave principal, pasaron junto a un grupo de 3 jóvenes ingenieros reunidos alrededor de una mesa de planos. Cuando vieron a Antonio, uno de ellos susurró algo a los otros que comenzaron a reír por lo bajo. «Chicos», llamó la atención Bruno, «este es Antonio, nuestro nuevo auxiliar de limpieza y organización. Auxiliar de limpieza». El Mateus, uno de los ingenieros, fingió sorpresa. «Pensé que era consultor senior por la edad». Los otros rieron de la cruel broma. «Muy gracioso», respondió Bruno incómodo. «Antonio, estos son Mateus, Gabriel y Leonardo. Ellos te van a explicar cómo mantener el área organizada». Leonardo, el más joven del grupo, miró a Antonio de arriba abajo. «Señor, ¿estás seguro de que aguanta el ritmo aquí? Trabajamos duro. No es lugar para descanso. ¿Puedo trabajar?», respondió Antonio simplemente, manteniendo la dignidad a pesar de la humillación creciente. «Qué bueno», se entrometió Gabriel con ironía, «porque hay mucho piso para barrer y muchas herramientas que organizar. Espero que no tenga problemas con la espalda». Las risas fueron más fuertes esta vez. Antonio sintió el rostro calentarse, pero permaneció callado. Había enfrentado situaciones peores en la vida, mucho peores. Bruno le mostró a Antonio un armario con materiales de limpieza y una escoba. «Tu función es mantener todo limpio y organizado. Los ingenieros no pueden perder tiempo buscando herramientas o pisando suciedad». «Entendido», dijo Antonio tomando la escoba. Era humillante, pero haría el trabajo de la mejor manera posible. Siempre había hecho todo con perfección. No sería diferente ahora. Mientras comenzaba a barrer, escuchaba las conversaciones de los jóvenes ingenieros. Hablaban de proyectos complejos,
de motores importados, de tecnologías que él conocía mejor que cualquiera de ellos. Pero para ellos no era más que el viejo de la limpieza. Tenga cuidado ahí, señor, dijo Mateus cuando Antonio pasó cerca de la mesa donde trabajaban. Esas piezas cuestan más que su salario de un año. Antonio miró las piezas e inmediatamente reconoció un componente de motor diésel que estaba montado de forma incorrecta. La instalación estaba mal. Iba a causar vibración excesiva y desgaste prematuro. Pero ¿quién era él para decir algo? «Disculpe», murmuró continuando con la limpieza. El día pasó lentamente. Antonio barrió, organizó herramientas, limpió mesas, siempre observando el trabajo de los ingenieros. Veía errores pequeños, procedimientos que podían optimizarse, soluciones más simples para problemas que ellos complicaban, pero permanecía en silencio. A la hora del almuerzo, se sentó solo en el comedor. Los ingenieros ocupaban una mesa al otro lado, riendo y hablando alto sobre sus proyectos. Antonio comió su comida sencilla, pensando en todos los motores que ya había arreglado, todas las innovaciones que ya había creado, toda la experiencia que estaba siendo desperdiciada allí. Cuando regresó del almuerzo, encontró la fábrica en pánico total. El motor principal, responsable de toda la producción del sector, se había detenido. Era una máquina gigantesca importada que movía toda la línea de montaje. «Esto es un desastre», gritaba Bruno por teléfono. Toda la producción se detuvo. «Necesitamos resolverlo ya». Mateus, Gabriel y Leonardo estaban todos alrededor del motor, con tablets y manuales esparcidos por el suelo. Sus expresiones de confianza se habían transformado en puro desespero. El ruido constante de la fábrica había dado lugar a un silencio aterrador. «¿Ya intentaron reiniciarlo?», preguntó Gabriel sudando frío. «Claro que sí, Leonardo», respondió irritado. «Probamos todo lo que está en el manual. El problema es más grave». Antonio se acercó discretamente, fingiendo organizar herramientas en una mesa cercana. Miró el motor e inmediatamente identificó señales reveladoras del problema. La forma en que el aceite escurría, el olor específico en el aire, el tipo de ruido que había hecho antes de detenerse. Conocía esos síntomas como conocía las líneas de su propia mano. «Llama al personal de asistencia técnica», ordenó Bruno nervioso. «No importa cuánto cueste, cada minuto parado es una pérdida de miles». «Ya llamé», respondió Mateus. «Dijeron que solo pueden venir mañana por la mañana. Tienen que traer piezas especiales desde São Paulo. Mañana». Explotó Bruno. «La producción no puede parar hasta mañana. El director nos va a despedir». Antonio continuó observando en silencio. El problema no estaba en las piezas. Era algo mucho más simple, algo que podía resolverse en pocos minutos por alguien que realmente entendiera de motores. Pero ¿quién iba a escuchar a un viejo auxiliar de limpieza? ¿Intentaron revisar el sistema de lubricación?, sugirió Gabriel desesperado. «Ya revisamos todo», rebatió Leonardo. «Está funcionando normal». «Y el sistema eléctrico también normal». Antonio sabía exactamente dónde estaba el problema. Sabía cómo resolverlo. Sabía que no hacía falta esperar asistencia técnica ni traer piezas de São Paulo, pero también sabía que si se ofrecía a ayudar, solo iba a ganar más humillación. «Voy a tener que llamar al director», dijo Bruno derrotado. «Voy a tener que explicar que nuestro equipo de ingenieros no consigue arreglar un motor». Los jóvenes ingenieros se miraron entre sí, el pánico estampado en el rostro. Sus carreras estaban en juego. La reputación de ellos se destruía con cada minuto que pasaba. Antonio terminó de organizar las herramientas y se apartó, el corazón pesado. Tenía en sus manos la solución al problema de ellos, pero nadie estaba interesado en la opinión de un viejo que había venido a barrer el piso. El sonido de los teléfonos sonando resonaba por la fábrica detenida. Empleados preocupados se aglomeraban en grupos, susurrando sobre despidos y cierre de sectores. Y allí estaba él, invisible para todos, cargando décadas de conocimiento que podrían salvar aquella situación en minutos. Antonio guardó la escoba en el armario
y miró una vez más el motor parado. Mañana sería otro día. Quizá mañana alguien estuviera dispuesto a escuchar lo que un viejo auxiliar de limpieza tenía para decir. Antonio viajaba constantemente, de fábrica en fábrica, salvando producciones enteras con su conocimiento extraordinario. Creó innovaciones que revolucionaron la industria brasileña, desarrolló sistemas de motores más eficientes, ahorró millones en combustible para grandes empresas, aumentó la productividad de decenas de fábricas. Su nombre era respetado y admirado en todos los círculos industriales del país. Se casó con Elena, una profesora dulce que entendía su pasión por los motores y apoyaba sus sueños. Tuvieron una hija, Isabela, que creció escuchando el ruido de herramientas y el olor a diésel, como otros escuchan música clásica. Era una familia feliz, próspera, llena de planes para el futuro. Antonio estaba en la cima de su carrera cuando la tragedia lo cambió todo. Elena descubrió una condición delicada que exigía cuidados constantes. Los médicos fueron claros: necesitaba atención integral, tratamientos costosos, acompañamiento médico permanente. Ya no había tiempo para viajes, ni para proyectos que lo llevaran meses lejos de casa. Sin dudarlo, Antonio abandonó la carrera que tanto amaba. Rechazó contratos millonarios, canceló proyectos importantes, dijo no a oportunidades por las que otros matarían. Su familia estaba primero. Elena lo necesitaba y él estaría allí. Vendió el taller próspero que había construido, vendió equipos caros, liquidó inversiones, todo para pagar los tratamientos de Elena y mantener a la familia. Aceptó trabajos simples, oficios pesados, cualquier cosa que le permitiera estar cerca de casa y cuidar a su esposa. Se convirtió en camionero, luego portero, trabajó en depósitos, hizo entregas. Su reputación en la industria fue siendo olvidada poco a poco. La gente dejó de buscarlo. Nuevos técnicos ocuparon su lugar. Su genialidad fue borrada por el tiempo y la ausencia. Elena luchó con valentía, pero tras años de tratamientos intensivos, terminó partiendo. Antonio quedó destrozado, solo con Isabela adolescente, sin dinero, sin perspectivas. La hija consiguió una beca de estudios y se mudó a otra ciudad para estudiar medicina. Quería ayudar a personas como habían ayudado a su madre. Él quedó solo en una casa vacía, trabajando en empleos que no desafiaban ni una décima de su capacidad. Los años pasaban lentos, monótonos, sin brillo. El hombre, que un día fue considerado un genio de la mecánica, ahora embalaba productos en un supermercado, cargaba cajas en un depósito, hacía trabajos que cualquiera podía hacer, pero por dentro, su amor por los motores nunca murió. En su tiempo libre arreglaba autos de vecinos, ayudaba a mecánicos locales con problemas complejos. Mantenía vivo el conocimiento que había acumulado en una vida entera dedicada a la profesión. Era como un músico virtuoso tocando para auditorios vacíos. Isabela se graduó como médica y consiguió un empleo en otro estado. Llamaba todas las semanas preocupada por su padre, pero él siempre decía que estaba bien. No quería ser una carga en la vida de la hija que tenía tanto potencial por delante. Ella merecía volar alto, sin preocuparse por un padre que había elegido una vida sencilla. Pero recientemente algo dentro de Antonio comenzó a despertar de nuevo. Quizás fuera la soledad, quizás la sensación de que estaba desperdiciando sus últimos años productivos. Empezó a extrañar el olor a aceite de motor, el ruido de engranajes funcionando perfectamente, la satisfacción de resolver problemas que parecían imposibles. Fue cuando vio el anuncio de las industrias metalúrgicas brasileñas buscando auxiliar de mantenimiento. No era la posición que merecía, no reflejaba su verdadera capacidad, pero era una oportunidad de volver a estar cerca de lo que más amaba. Decidió postularse, omitiendo a propósito su experiencia real en el currículum. Sabía que si contaba toda la verdad, o no le creerían, o crearían expectativas que podrían asustarlo.
Había estado tanto tiempo lejos de la profesión que tenía miedo de haber perdido la habilidad. Prefería empezar despacio, probar su valor gradualmente, reconquistar la confianza que había perdido con los años. En el primer día de trabajo, cuando los jóvenes ingenieros se burlaron de él, Antonio sintió una mezcla de dolor e ironía. Ahí estaban muchachos que probablemente ni habían nacido cuando él estaba revolucionando la industria brasileña. Lo trataban como inútil al hombre que ya había resuelto problemas que ellos ni podían imaginar. Pero no guardaba rencor. Entendía que para ellos él no era más que un anciano intentando trabajar en un área para la cual parecía no tener calificación. ¿Cómo podían saber que esas manos callosas ya habían creado innovaciones que cambiaron fábricas enteras? Cuando vio el motor principal roto y toda la producción parada, sintió el corazón acelerarse por primera vez en años. Reconoció inmediatamente el tipo de falla. Sabía exactamente dónde estaba el problema. Conocía la solución como si fuera una receta de cocina. Era un problema que ya había enfrentado decenas de veces a lo largo de su carrera, pero también sabía que nadie escucharía a un auxiliar de limpieza. Necesitaba encontrar una forma de ayudar sin parecer presuntuoso, sin crear incomodidad para los jóvenes ingenieros que estaban claramente en pánico. Se levantó del sillón y fue hasta un viejo baúl en el cuarto. Dentro, guardadas cuidadosamente, estaban sus herramientas especiales, llaves que había usado en proyectos históricos, instrumentos de precisión que conocía como extensiones de sus propias manos. Hacía años que no las tocaba, pero estaban impecablemente conservadas. Tomó una llave inglesa antigua, desgastada por el uso, que había sido compañera en cientos de reparaciones. Sintió el peso familiar en la mano, la textura conocida del metal. Era como reencontrar a un viejo amigo tras una larga separación. «Mañana», le dijo a la fotografía en la mesa. «Mañana voy a mostrar de lo que aún soy capaz». Sabía que sería arriesgado. Si intentaba ayudar y fallaba, sería una humillación definitiva. Pero si conseguía resolver el problema que tenía a todo el equipo de ingeniería desesperado, quizás recuperara un poco del respeto que había perdido a lo largo de los años. Isabela llamó esa noche, como hacía todas las semanas. «¿Cómo fue el primer día en el nuevo empleo, papá?» «Fue interesante, hija. Muy interesante. ¿Te está gustando?» Antonio miró las herramientas esparcidas en la cama, la foto de él joven junto al motor reparado. Toda la historia de una vida dedicada a la mecánica. «Estoy volviendo a casa», dijo con una sonrisa que ella no podía ver por teléfono. «¿Cómo así, papá?» «Estoy volviendo al lugar donde siempre pertenecí». El segundo día en la fábrica comenzó con una atmósfera completamente distinta. Antonio llegó temprano, pero el ambiente estaba cargado de tensión y desesperación. Empleados susurraban en grupos, rostros preocupados, miradas ansiosas dirigidas al motor gigantesco que seguía parado como un monstruo de hierro muerto. Bruno estaba al teléfono desde temprano, la voz cada vez más alterada en cada llamada, como que solo la próxima semana. «No, ustedes no entienden la gravedad de la situación. Toda la producción está parada». Antonio tomó su escoba y empezó a trabajar, pero mantenía los oídos atentos a cada conversación. Mateus estaba sentado en una mesa, sosteniendo la cabeza con las manos, completamente derrotado. Gabriel caminaba de un lado a otro nervioso, mientras Leonardo hojeaba manuales técnicos con desesperación creciente. «Mi carrera se acabó», murmuró Mateus a los colegas. «Si no resolvemos esto pronto, vamos a ser despedidos». «Tranquilo», intentó calmar Gabriel, pero su propia voz temblaba. «Todavía viene la asistencia técnica hoy». «La asistencia técnica que cuesta una fortuna y no garantiza que lo va a resolver», rebatió Leonardo con amargura. «¿Y si ellos tampoco consiguen?» Antonio siguió barriendo, pero cada palabra le dolía en el pecho. Conocía exactamente el tipo de problema que ese motor enfrentaba. Era algo que podía resolver con los ojos cerrados, pero allí estaba, invisible,
mientras jóvenes talentosos veían sus carreras amenazadas por algo tan simple. Alrededor de media mañana, 2 autos lujosos estacionaron frente a la fábrica. Bajaron 4 hombres vestidos impecablemente, cargando maletines de equipos carísimos y tablets de última generación. Llegaron los especialistas, anunció Bruno aliviado, corriendo para recibirlos en la entrada. El líder del equipo era Rodrigo Méndez, un consultor renombrado que cobraba valores astronómicos por hora de trabajo. Cabello perfectamente peinado, gafas de marca, toda la postura de alguien acostumbrado a ser tratado como salvador en situaciones imposibles. «Señor Bruno, vamos a resolver esto rápidamente», dijo Rodrigo con confianza excesiva. «Nuestro equipo ya resolvió casos similares en multinacionales. Este motor no será problema, gracias a Dios». Bruno suspiró aliviado. «Ustedes son nuestra última esperanza». El equipo de consultores se acercó al motor con toda la pompa y circunstancia. Esparcieron equipos electrónicos alrededor de la máquina, conectaron cables y sensores, encendieron computadoras portátiles que comenzaron a hacer análisis complejos. Todo muy impresionante, muy tecnológico, muy caro. Antonio observaba de lejos, fingiendo organizar herramientas en una mesa cercana. Veía a los consultores haciendo procedimientos elaborados, pruebas sofisticadas, análisis que tardaban horas en mostrar resultados obvios. Estaban buscando en el lugar equivocado, usando métodos complicados para un problema simple. «El sistema electrónico está funcionando perfectamente», anunció Claudio, uno de los consultores, tras 2 horas de trabajo. «¿Y la parte hidráulica?», preguntó Rodrigo. «También normal», respondió Marcelo, otro miembro del equipo. «Presión ideal, flujo dentro de los parámetros». «Entonces, el problema debe estar en el sistema de combustión», concluyó Rodrigo, aparentando conocimiento. «Vamos a hacer un análisis completo de los inyectores». Antonio negó con la cabeza discretamente. Estaban perdiendo tiempo con sistemas que funcionaban perfectamente, ignorando el verdadero problema, que era evidente para quien tenía experiencia real. Pero ¿quién era él para interferir en una consultoría que costaba miles por hora? Las horas pasaron lentamente. El equipo de consultores desmontó piezas que no necesitaban ser desmontadas, probó componentes que funcionaban normalmente, creó diagnósticos complicados para un problema que exigía una solución simple. Bruno acompañaba todo nervioso, viendo el valor de la consultoría subir cada minuto sin resultados concretos. «Encontramos algunas irregularidades menores», anunció Rodrigo al final de la tarde, intentando justificar el trabajo del día. «Vamos a necesitar traer equipos más específicos mañana». «¿Mañana?», Bruno explotó. «¿Ustedes no pueden resolver hoy?» «Infelizmente no. El problema es más complejo de lo que imaginábamos. Vamos a necesitar más tiempo y recursos, pero los recursos significan más costos. Obviamente la calidad tiene precio». Bruno estaba desesperado. Cada día de producción detenida le costaba a la empresa una fortuna. Cada hora que pasaba, su puesto en la compañía se volvía más amenazado. Y ahora los consultores especialistas decían que necesitaban aún más tiempo y dinero. Mateus, Gabriel y Leonardo estaban en el fondo del pozo. Habían apostado todas sus fichas en el equipo de consultores, y ahora descubrían que ni los especialistas más caros tenían una solución inmediata. Sus carreras estaban realmente en peligro. «Esto es una pesadilla», murmuró Gabriel derrotado. «Ni los mejores consultores del país logran resolverlo. Tal vez el motor tenga un defecto grave de verdad», dijo Leonardo sin esperanza. «Tal vez necesite ser reemplazado completamente. Reemplazar costaría millones», completó Mateus sombrío. «La empresa nunca va a aceptar eso. Van a preferir despedir a todos». Antonio seguía trabajando en silencio, organizando herramientas con movimientos automáticos mientras su mente hervía. Veía a jóvenes talentos ser destrozados por un problema que él podría resolver en minutos. Veía a toda una empresa sufrir pérdidas enormes por algo tan simple que dolía mirar.
Al final de la jornada, los consultores se marcharon prometiendo volver al día siguiente con equipos aún más sofisticados. Bruno se quedó en la oficina haciendo llamadas desesperadas a la directiva, intentando explicar por qué la situación todavía no se había resuelto. Los jóvenes ingenieros se reunieron en una mesa del comedor, derrotados, susurrando sobre las consecuencias del fracaso. Algunos empleados de producción pasaban por allí, lanzándoles miradas de desaprobación, sabiendo que sus empleos también estaban en riesgo. Antonio terminó su limpieza y estaba guardando los materiales cuando escuchó una conversación que lo cambió todo. Dos operarios veteranos hablaban cerca del motor detenido. ¿Sabes lo que me irrita?, dijo Joaquim, un empleado con décadas de experiencia. Gastan fortunas con consultores externos y no preguntan nada a los que trabajamos aquí hace años. Es verdad, concordó Sebastián, otro veterano. Nosotros conocemos esta máquina como nadie. La hemos visto funcionar en todas las situaciones. Recuerdo cuando tuvimos un problema parecido hace algunos años. El técnico viejo que trabajaba aquí lo resolvió rápido. Era algo simple, pero los ingenieros tampoco lograban descubrirlo. ¿Qué técnico era ese? No recuerdo el nombre. Un señor experimentado que entendía de motores como nadie. Lástima que se jubiló. Antonio se acercó a los dos hombres despacio, con el corazón acelerado. Era ahora o nunca. Tenía que tomar una decisión que podía cambiarlo todo o destruir definitivamente su dignidad. Con permiso, dijo suavemente. ¿Puedo hacer una pregunta? Los dos operarios se giraron sorprendidos. Claro, señor Antonio. ¿Ustedes creen que el problema de este motor es realmente tan complicado? Joaquín rió amargamente. ¿Complicado? Para quien entiende de motores de verdad. Apuesto a que es algo simple, pero ¿quién va a escucharnos? ¿Y si alguien que realmente entiende de motores lo mirara?, preguntó Antonio con cuidado. Sería genial, respondió Sebastián. Pero, ¿dónde encontrar a alguien así? Los consultores son famosos, pero parece que nunca ensuciaron las manos de verdad. Antonio respiró hondo. Era el momento de dar el primer paso para salir de las sombras. Puedo echar un vistazo al motor. Los dos operarios se miraron sorprendidos. ¿Usted entiende de mecánica? Entiendo un poco. ¿Un poco?, preguntó Joaquín curioso. ¿Trabajó con motores antes? Antonio dudó. Contar toda la verdad era demasiado arriesgado, pero ya no podía quedarse parado viendo aquella situación. Sí, trabajé hace mucho tiempo. Entonces mire. Sebastián señaló el motor gigantesco. Si el señor logra descubrir lo que estos consultores caros no pudieron, va a ser el héroe de la fábrica. Antonio se acercó al motor detenido con pasos cuidadosos. Hacía semanas que no estaba tan cerca de una máquina de ese porte, pero era como reencontrarse con un amor antiguo. Sus sentidos despertaron de inmediato, reconociendo cada sonido, cada olor, cada detalle revelador. Pasó las manos por la superficie del motor, sintiendo las vibraciones residuales, observando marcas de aceite, analizando señales que solo décadas de experiencia podían interpretar. En pocos minutos tuvo certeza absoluta del diagnóstico. ¿Encontró algo?, preguntó Joaquín ansioso. Antonio se dio vuelta con una sonrisa discreta. «Encontré. ¿En serio? ¿Qué es?» Es algo muy simple en realidad, pero voy a necesitar unas herramientas específicas. ¿Usted puede arreglarlo? Antonio miró al motor una última vez, luego a los dos operarios, que lo observaban con creciente esperanza. Sí, pero hay un problema. ¿Cuál? Nadie va a creer que un auxiliar de limpieza puede resolver lo que consultores famosos no lograron. Sebastián rió. Deje eso para nosotros. Si el señor realmente lo consigue arreglar, nosotros haremos que todos lo crean. Era la oportunidad que Antonio esperaba, la chance de probar que todavía tenía valor, que su experiencia no había sido borrada por el tiempo. Pero también era un riesgo enorme. Si fallaba, sería la humillación definitiva. Está bien, dijo finalmente. Mañana por la mañana, antes de que lleguen los consultores, muestro cómo resolver esto.
Los dos operarios se miraron emocionados. Finalmente, alguien que parecía tener confianza real, no solo teorías complicadas. «Vamos a avisar al personal», dijo Joaquim animado. «Todos van a querer ver esto». Cuando Antonio salió de la fábrica esa noche, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción que no experimentaba en años. Mañana sería el día que lo cambiaría todo. O probaría que aún era el genio que había sido, o descubriría que el tiempo se había llevado su habilidad para siempre. Pero en el fondo del corazón, cuando cerró los ojos y recordó la sensación de tocar aquel motor, sabía exactamente lo que iba a suceder. Algunos talentos nunca se pierden, solo permanecen dormidos, esperando la oportunidad correcta para despertar. La madrugada llegó despacio para Antonio, que apenas pudo dormir pensando en lo que estaba a punto de hacer. Se levantó antes de que saliera el sol, se dio un baño cuidadoso, vistió su mejor ropa de trabajo y separó algunas herramientas especiales que había guardado en el baúl. Sus manos temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de una emoción que no sentía hacía décadas. Llegó a la fábrica una hora antes de que empezara la jornada. Joaquim y Sebastián ya estaban allí esperándolo, acompañados de otros operarios veteranos que habían sido avisados de lo que iba a suceder. El murmullo era contenido, pero la expectativa flotaba en el aire como electricidad antes de la tormenta. «Señor Antonio». Joaquim se acercó animado. «Trajimos las herramientas que pidió». «Perfecto», respondió Antonio examinando los instrumentos. «Ahora necesito echar un vistazo más detallado al motor antes de que llegue todo el mundo». Se aproximó a la máquina gigantesca con reverencia, como quien se acerca a un altar sagrado. Sus manos experimentadas comenzaron a recorrer cada componente, cada conexión, cada detalle que contaba una historia para quien sabía interpretarla. El silencio alrededor era absoluto, todos observando a aquel hombre sencillo trabajar con una confianza que contrastaba completamente con su puesto en la empresa. En 15 minutos, Antonio tuvo la confirmación definitiva de lo que ya sospechaba. El problema estaba exactamente donde imaginaba, un punto que los consultores ni habían examinado bien. Era una falla simple, pero que exigía conocimiento práctico para ser identificada. Sonrió discretamente, sintiendo la satisfacción familiar de un diagnóstico correcto. «¿Encontró?», preguntó Sebastián ansioso. «Encontré. Es exactamente lo que pensaba. ¿Y puede arreglarlo?». «Puedo, pero va a haber confusión cuando llegue el personal». En ese momento, las luces principales de la fábrica se encendieron y los primeros empleados comenzaron a llegar para el turno. Bruno entró corriendo, ya al teléfono, discutiendo con alguien sobre los costos crecientes de la consultoría. Los jóvenes ingenieros llegaron con la cabeza baja, sabiendo que enfrentarían otro día de fracaso y humillación. «Buenos días, señor Bruno». Joaquim se acercó al gerente con determinación. «Necesitamos hablar con usted sobre el motor». «¿Hablar de qué?», respondió Bruno irritado. «Los consultores llegan en un momento para continuar el trabajo. Es sobre eso que queremos hablar. Tenemos a alguien aquí que puede resolver el problema». Bruno se detuvo y miró a Joaquim como si se hubiera vuelto loco. «¿Alguien aquí? ¿Quién?». El señor Antonio Bruno buscó con la mirada hasta encontrar a Antonio parado junto al motor, herramientas en mano, con una postura confiada que no encajaba con el auxiliar de limpieza que conocía. «¿Está bromeando conmigo?». «No estoy». Él analizó el motor y dijo que sabe cuál es el problema. «Joaquim, no tengo tiempo para bromas. Tenemos una situación seria aquí. Es justamente por eso que se lo digo. Si él logra resolverlo, ahorramos tiempo y dinero». Mateus, Gabriel y Leonardo se acercaron curiosos, escuchando aquella conversación que parecía absurda. El auxiliar de limpieza que ellos habían humillado ahora estaba siendo presentado como posible solución para el problema que ni consultores especialistas lograban resolver. «Esto es ridículo», murmuró Mateus a Gabriel. «El viejo apenas sabe leer, mucho menos arreglar un motor así».
Déjalo intentar, respondió Gabriel incrédulo. Cuando falle, al menos tendremos una buena historia que contar. Bruno se acercó a Antonio, visiblemente incómodo con la situación. Señor Antonio, Joaquín dice que usted entiende de motores. Entiendo un poco, respondió Antonio modestamente. Un poco. ¿Usted cree que puede resolver lo que un equipo de consultores especialistas no consiguió? ¿Puedo intentarlo? ¿Intentarlo? Bruno explotó. Señor Antonio, con todo respeto, esto no es un juego. Ese motor vale millones. La producción entera depende de él. No es lugar para experimentos. Entiendo su preocupación, dijo Antonio con calma. ¿Pero qué tienen que perder? Los consultores ya fracasaron 2 veces. Van a gastar otro día y más dinero sin ninguna garantía. ¿Y usted garantiza que puede arreglarlo? Garantizo que sé cuál es el problema y sé cómo resolverlo. Leonardo se metió en la conversación con una ironía mal disimulada. Señor Antonio, usted trabaja con limpieza. ¿Cómo puede saber más que ingenieros formados? No sé más que ustedes, respondió humildemente Antonio. Solo tengo experiencia práctica con este tipo de motor. ¿Qué experiencia? Desafió Mateus. ¿Dónde trabajó antes? Antonio vaciló. Contar toda la verdad aún era demasiado arriesgado. Trabajé en talleres, algunas fábricas. Ya vi este tipo de problema antes, en talleres de barrio, rió Gabriel. Señor, esto es tecnología de punta, no un Fusca viejo. La provocación dolió, pero Antonio mantuvo la calma. Sabía que necesitaba probar con acciones, no con palabras. Si me permiten, puedo mostrar cuál es el problema en 5 minutos. ¿5 minutos? Repitió Bruno incrédulo. Los consultores pasaron 2 días analizando. A veces, la experiencia práctica enseña atajos que la teoría no muestra. En ese momento, los autos de los consultores estacionaron frente a la fábrica. Rodrigo y su equipo bajaron cargando aún más equipos, listos para otro día de análisis, caros e ineficaces. Listo, suspiró Bruno aliviado. ¿Llegaron los profesionales de verdad? Señor Antonio, agradezco la intención, pero vamos a dejar esto a quienes entienden. Espere, intercedió Joaquín. ¿Por qué no hacemos una apuesta? ¿Qué apuesta? Preguntó Bruno desconfiado. Si el señor Antonio logra identificar y resolver el problema antes que los consultores, ustedes reconocen que lo juzgaron mal. Y si no lo logra, entonces admite que habló más de la cuenta y pide disculpas. Bruno miró a Antonio, luego a los jóvenes ingenieros, luego a los operarios que lo rodeaban con expectativa. La situación se volvía incómoda, pero quizá era una forma de terminar con aquella discusión absurda de una vez. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. Si falla, además de pedir disculpas, será transferido a otro sector. Lejos de los equipos, Antonio sintió el peso de la apuesta. Era todo o nada. El éxito significaría reconocimiento y respeto. El fracaso, humillación definitiva y la pérdida del empleo que había conseguido con tanta dificultad. «Acepto», dijo con voz firme. «¿Acepta?», preguntó Mateus sorprendido. «Señor, ¿tiene certeza de lo que hace?». «La tengo». Rodrigo y su equipo entraron en la fábrica en ese momento, encontrando una multitud reunida alrededor del motor parado. Al consultor no le gustó nada la situación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó autoritario. «Tenemos una situación interesante», explicó Bruno incómodo. «Uno de nuestros empleados dice que puede resolver el problema del motor». Rodrigo miró a Antonio de arriba abajo, vio a un hombre sencillo con herramientas básicas y soltó una risa burlona. «¿Este señor? ¿En serio?». «Muy en serio», respondió Joaquín desafiante. «Mire», dijo Rodrigo condescendiente, «yo respeto la experiencia de mecánicos mayores, pero este motor tiene tecnología que exige conocimiento específico. No es cualquiera quien puede tocarlo». «Entonces veamos», intervino Sebastián. «Si usted es tan experto, ¿por qué no logró resolverlo en 2 días?» La pregunta tomó a Rodrigo desprevenido. Su arrogancia vaciló un segundo antes de recomponerse. Motores así exigen análisis meticulosos.
No se arreglan a base de corazonadas. Nadie habló de corazonadas, dijo Antonio con calma. Hablé de experiencia. ¿Qué experiencia tiene usted con motores industriales? Antonio miró alrededor, vio todos los ojos fijos en él, sintió el peso de la expectativa de decenas de personas. Era el momento de empezar a mostrar quién realmente era. Más de la que imagina, respondió con una confianza que hizo fruncir el ceño a Rodrigo. Entonces pruebe, desafió el consultor. Si es tan experimentado, muestre cuál es el problema. ¿Puedo mirar el motor? Claro, pero cuando falle, quiero que admita que estaba faroleando. Antonio se acercó al motor bajo las miradas tensas de toda la fábrica. Los empleados detuvieron sus actividades para mirar. Gerentes bajaron de sus oficinas hasta que el propio director apareció para ver qué causaba tanto alboroto. Puso las manos sobre el motor y cerró los ojos unos segundos, sintiendo las vibraciones, escuchando los ruidos internos, conectándose con la máquina de una forma que solo décadas de experiencia permitían. Luego abrió los ojos y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, removiendo tapas, verificando conexiones, siguiendo una lógica invisible para los demás. En 3 minutos localizó exactamente lo que buscaba. Aquí, dijo señalando un componente específico. El problema está aquí. Rodrigo se acercó escéptico. ¿Ahí? Imposible. Ya revisamos esa parte, la revisaron superficialmente. El problema no está en el componente en sí, está en cómo fue calibrado. Calibración. Pero los parámetros están dentro de las especificaciones. Dentro de las especificaciones estándar, explicó pacientemente Antonio. Pero este motor específico tiene una particularidad que exige calibración diferente. ¿Qué particularidad? Antonio mostró una pequeña marca en el chasis del motor, casi imperceptible, que indicaba una versión específica de la máquina. Este es un modelo modificado para condiciones tropicales. La calibración tiene que tomar en cuenta la humedad y la temperatura local. Rodrigo miró la marca, consultó sus manuales y su expresión cambió por completo. Antonio tenía razón. Era un detalle que habían ignorado por completo. ¿Cómo supo eso?, preguntó admirado. ¿Experiencia?, respondió simplemente Antonio. Ya trabajé con este modelo específico antes. La multitud alrededor contenía la respiración. El consultor famoso estaba siendo superado por un auxiliar de limpieza. La situación era surreal. ¿Puede hacer la recalibración?, preguntó Bruno ansioso. Puedo, pero voy a necesitar algunas herramientas específicas. ¿Qué herramientas? Antonio abrió su maleta de herramientas antiguas y sacó instrumentos que hicieron a Rodrigo abrir los ojos de asombro. No eran herramientas comunes, eran instrumentos de precisión, algunos claramente modificados a mano, otros que parecían hechos a medida. ¿Dónde consiguió esas herramientas?, preguntó Rodrigo impresionado. Algunas las compré, otras las hice yo mismo a lo largo de los años. ¿Usted las hizo? Esas herramientas deben costar una fortuna. Para quien sabe usarlas, no tienen precio. Antonio comenzó el trabajo de recalibración. Cada movimiento era preciso, seguro, fruto de décadas de experiencia práctica. Ajustó parámetros que ni los consultores sabían que existían. Hizo modificaciones mínimas que exigían un conocimiento profundo de la máquina. En 20 minutos terminó el trabajo. «¡Listo!», dijo simplemente. «¿Listo?», preguntó Gabriel incrédulo. ¿Solo eso? Solo eso. Ahora es cuestión de encender el motor. Bruno se acercó al panel de control con las manos temblorosas. Si Antonio tenía razón, su carrera estaba salvada. Si estaba equivocado, tendría que despedir a un empleado por incompetente y aún lidiar con el motor averiado. Apretó el botón de inicio. Por unos segundos no pasó nada. Luego el motor comenzó a rugir suavemente, ganando fuerza poco a poco hasta alcanzar el funcionamiento perfecto. El silencio que cayó sobre la fábrica fue ensordecedor. Después estalló en gritos de celebración, aplausos, abrazos. El motor estaba funcionando. La producción podía volver. Antonio lo había conseguido. Rodrigo miraba el motor funcionando con la expresión de quien no podía creer lo que veía.
Increíble, murmuró. 20 minutos para resolver lo que no logramos en 2 días. Bruno se acercó a Antonio con lágrimas en los ojos. Señor Antonio, no sé cómo agradecerle. Usted salvó mi empleo, salvó la fábrica. No tiene que agradecer, respondió Antonio con calma. Solo hice mi trabajo. ¿Su trabajo, señor? ¿Quién es usted realmente? Antonio miró alrededor. Vio todos los ojos fijos en él, vio respeto donde antes había desprecio, vio admiración donde antes había burla. Era hora de empezar a revelar la verdad. Soy solo alguien que ama los motores, dijo con una sonrisa misteriosa, y que aún tiene mucho que enseñar. La fábrica estalló en aplausos de nuevo. Antonio había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Muy pronto todos descubrirían quién era realmente. Y entonces sí, todo cambiaría para siempre. La noticia de que el motor había sido reparado por un auxiliar de limpieza se esparció por la fábrica como fuego en paja seca. Los empleados dejaron sus puestos para verlo con sus propios ojos. Gerentes bajaron de sus oficinas. Operarios se aglomeraron alrededor del motor, funcionando perfectamente, y murmullos de incredulidad se escuchaban por todos lados. Antonio permanecía sereno en el centro del huracán, organizando sus herramientas con la misma meticulosidad de siempre, pero ahora las miradas hacia él eran completamente distintas. Donde antes había desprecio, ahora había curiosidad. Donde antes había burla, ahora crecía un respeto cauteloso. Rodrigo estaba visiblemente perturbado, examinando el motor que funcionaba como si fuera una aparición sobrenatural. Su equipo de consultores se miraba incómodo, intentando procesar el hecho de que habían sido superados por alguien que ni siquiera parecía haber pisado una universidad. «Esto es imposible», murmuró Claudio a Marcelo. «¿Cómo supo exactamente dónde estaba el problema? ¿Y esas herramientas que usó?», respondió Marcelo admirado. «Nunca vi instrumentos de ese tipo. Parecían hechos a medida para este trabajo específico». Bruno se acercó a Antonio con una mezcla de gratitud y curiosidad que ya no podía ocultar. «Señor Antonio, tengo que admitir que estaba completamente equivocado sobre usted». «No se preocupe», respondió Antonio con gentileza. «Las apariencias engañan. Pero ahora estoy curioso. ¿Cómo aprendió tanto sobre motores? ¿Dónde trabajó antes?». Antonio vaciló. Sabía que la hora de la verdad se acercaba, pero aún no estaba listo para revelarlo todo. «Trabajé en varias empresas a lo largo de la vida. Aprendí mucho de cada experiencia». «¿Qué empresas?». «Algunas probablemente no las conoce. Fueron hace mucho tiempo». Mateus se acercó, claramente incómodo con la situación. Había pasado años estudiando ingeniería, orgulloso de sus conocimientos teóricos, y ahora veía a un hombre sin diploma universitario resolver en minutos lo que él no había logrado en días. «Señor Antonio», dijo, intentando mantener la compostura. «Admito que el señor nos sorprendió», dijo Mateus con un dejo de orgullo herido. «Pero una cosa es arreglar un problema específico. Otra es entender realmente cómo funciona el motor. ¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Joaquín a la defensiva. «Quiero decir que tal vez fue suerte. Tal vez ya había visto este problema exacto antes y se sabía la solución de memoria. La provocación era clara, pero Antonio no se alteró». «Tiene razón», respondió con calma. «Una solución aislada no prueba conocimiento amplio». Gabriel se unió a la conversación, viendo una oportunidad de recuperar algo de prestigio. «Exacto. Cualquier mecánico experimentado puede tener algunas soluciones aprendidas de memoria». «Entonces, pónganme a prueba», dijo Antonio simplemente. La frase cayó como un rayo en medio de la conversación. Todos se giraron hacia él sorprendidos. «¿Cómo así?», preguntó Leonardo. «Háganme preguntas sobre motores. Pongan a prueba mi conocimiento. Si de verdad creen que fue suerte, demuéstrenlo». Rodrigo se acercó interesado. Su arrogancia había sido herida, pero su curiosidad profesional estaba despierta. «El señor está proponiendo una prueba técnica». «Lo estoy. Cualquier pregunta sobre motores industriales, sistemas de combustión, calibración,
mantenimiento preventivo, lo que quieran. Bruno miró alrededor, viendo la multitud creciente de empleados que habían dejado sus tareas para mirar. La situación se estaba convirtiendo en un espectáculo público. Señor Antonio, eso no es necesario. Para mí sí lo es, respondió Antonio con determinación. Quiero que sepan que no fue suerte. ¡Acéptenlo!, gritó Sebastián desde la multitud. Vamos a ver quién sabe más de motores. La provocación funcionó. Mateus, Gabriel y Leonardo se miraron entre sí y aceptaron el reto. Rodrigo también se unió, viendo una oportunidad de recuperar su reputación perdida. Muy bien, dijo Gabriel confiado. Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre combustión estequiométrica y combustión pobre en motores diésel? Antonio sonrió discretamente. Era una pregunta técnica compleja que exigía conocimiento profundo de ingeniería de combustión. La combustión estequiométrica usa la proporción ideal entre aire y combustible para una quema completa. La combustión pobre usa exceso de aire, reduciendo emisiones, pero puede causar pérdida de potencia si está mal calibrada. Correcto, admitió Gabriel sorprendido, pero eso cualquiera puede habérselo aprendido. Entonces, pregunte algo más específico, desafió. Antonio Leonardo tomó la palabra. ¿Cómo calcular el torque nominal de un motor basado en la cilindrada y la presión media efectiva? Torque es igual a presión media efectiva multiplicada por la cilindrada, dividido por 4P para motores de 4 tiempos y dividido por 2P para motores de 2 tiempos, respondió Antonio sin titubear. La respuesta era exacta y fue dada sin la menor duda. Leonardo empezó a sudar frío. Mateus intentó una pregunta aún más compleja. ¿Cuál es el efecto de la altitud en la potencia de motores aspirados y cómo compensar esa pérdida? Por cada 1000 metros de altitud, los motores aspirados pierden aproximadamente un 10% de potencia debido a la reducción de la densidad del aire. La compensación puede hacerse con recalibración de la inyección, turbocompresores o modificando la relación de compresión. Rodrigo estaba impresionado. Las respuestas no solo eran correctas, eran precisas y demostraban comprensión profunda de los conceptos. Señor, ¿puedo hacer una pregunta más práctica? Claro, tenemos un motor que presenta vibración excesiva solo en ciertas revoluciones. ¿Cómo diagnosticarlo y resolverlo? Antonio cerró los ojos unos segundos, como si visualizara el problema. Vibración en revoluciones específicas indica resonancia. Primero, verificar el balanceo del cigüeñal. Después, alineación de cilindros. Tensión irregular en pernos de fijación y posible armónica en el sistema de transmisión. La solución varía según la causa identificada. Específico, murmuró Rodrigo admirado. Muy específico. La multitud estaba hipnotizada. Empleados que nunca habían prestado atención a discusiones técnicas ahora escuchaban cada palabra, viendo un duelo intelectual que claramente se inclinaba hacia el auxiliar de limpieza. Mi turno, dijo Antonio suavemente. ¿Puedo hacerles preguntas a ustedes? Los jóvenes ingenieros se miraron nerviosos. No esperaban que el juego se diera vuelta. Pregunta simple, continuó Antonio. ¿Por qué los motores diésel tienen mayor eficiencia térmica que los de gasolina? Gabriel respondió rápido. Mayor relación de compresión. Correcto, pero incompleto. ¿Alguien puede complementar? Silencio incómodo. La mayor relación de compresión es parte de la respuesta, explicó Antonio pacientemente. Pero también tenemos la combustión por autoignición, que permite mejor control de la quema. Menor pérdida de calor por las paredes de los cilindros debido a un ciclo más eficiente. Y las propiedades del diésel que permiten extraer más energía. Rodrigo sacudió la cabeza impresionado. Usted no solo sabe las respuestas, entiende lo que hay detrás de ellas. Próxima pregunta, continuó Antonio. ¿Cómo determinar el punto ideal de inyección en un motor diésel sin usar equipos electrónicos? Nadie se animó a responder. Método clásico, explicó Antonio. Análisis auditivo de la combustión,
observación del color de los gases de escape, medición manual de la temperatura en distintos puntos del motor y prueba de respuesta en diferentes cargas. Eso requiere experiencia práctica que solo viene con años de trabajo real. La diferencia ya era clara para todos. Los ingenieros tenían conocimiento teórico sólido, pero Antonio demostraba una comprensión práctica que solo décadas de experiencia real podían dar. Una última pregunta, dijo Antonio, mirando directo a los jóvenes. ¿Cuál es el error más común que los ingenieros recién graduados cometen al diagnosticar motores? Mateus intentó responder. ¿Falta de experiencia práctica? Más específico. El error es confiar demasiado en equipos y teoría, olvidando usar los propios sentidos. El motor habla con quien sabe escucharlo. Vibración, ruido, olor, temperatura, color del escape. Todo cuenta una historia. Pero solo quien ha trabajado de verdad con las manos sabe interpretarla. La lección dolió, pero fue dada con gentileza. Antonio no estaba humillando a nadie, estaba enseñando. Señor Antonio, intervino Bruno emocionado. Usted no es solo un mecánico experimentado, usted es un maestro. Soy solo alguien que dedicó la vida a entender motores, respondió Antonio con modestia. ¿Dónde aprendió tanto?, preguntó Rodrigo con respeto genuino. Antonio miró alrededor, vio cientos de ojos fijos en él, sintió que el momento de empezar a revelar la verdad había llegado. Aprendí trabajando, dijo despacio. Trabajando en lugares donde no había manuales ni computadoras, donde el motor o funcionaba o la producción paraba, donde un error costaba demasiado caro para cometerlo. ¿Qué lugares eran esos? Lugares donde un joven mecánico aprendió que conocimiento teórico sin experiencia práctica es como tener herramientas sin saber usarlas. La respuesta era enigmática, pero cargada de significado. Todos percibían que había mucho más en la historia de Antonio de lo que estaba revelando. Señor Antonio. Mateus se acercó humildemente. ¿Puedo pedirle disculpas? Lo juzgué por su apariencia y estaba completamente equivocado. Puede, respondió Antonio con gentileza, pero no necesita avergonzarse. Todos cometen ese error alguna vez en la vida. Gabriel y Leonardo también se acercaron a disculparse. Rodrigo le estrechó la mano con respeto genuino. La transformación era total, de despreciado a respetado en apenas unas horas. Pero Antonio sabía que aquello era solo el comienzo. Muy pronto todos descubrirían quién era realmente, y entonces sí comenzaría la verdadera revolución. La atmósfera en la fábrica había cambiado por completo. Empleados que antes apenas lo saludaban, ahora se acercaban con respeto genuino, queriendo intercambiar unas palabras con el hombre que se había vuelto leyenda en cuestión de horas. El motor funcionaba perfectamente. La producción había retomado el ritmo normal, y todos sabían que eso solo fue posible gracias al conocimiento extraordinario de alguien que habían juzgado por su apariencia. Bruno estaba al teléfono con la directiva, relatando los eventos del día con una emoción imposible de ocultar. Sí, señor director, el motor está funcionando perfectamente. No, señor, no fueron los consultores. Fue un empleado nuestro del sector de mantenimiento. Antonio guardaba sus herramientas especiales en la maleta con el mismo cuidado de siempre, pero ahora cada movimiento era observado con fascinación por los jóvenes ingenieros. Mateus se acercó. Curioso. Señor Antonio, ¿puedo preguntarle sobre sus herramientas? Nunca vi algunas de esas. Antonio sonrió discretamente. Era hora de explicar al menos parte de la historia. Algunas las hice yo mismo a lo largo de los años. Cuando trabajas con motores específicos, a veces necesitas instrumentos que no existen en el mercado. ¿Usted mismo las fabricó? Sí, esta llave, dijo mostrando un instrumento que parecía común, pero tenía modificaciones sutiles. La adapté para trabajar con motores alemanes de los años 80. La calibración original no servía para nuestras condiciones.
Gabriel se unió a la conversación impresionado. Eso requiere conocimiento de metalurgia también. Cuando amas lo que haces, aprendes todo lo que sea necesario para hacerlo bien. Leonardo observaba una herramienta particularmente interesante, con marcas de uso que contaban décadas de trabajo. Esta debe tener una historia. Antonio la tomó con delicadeza, como quien toca una reliquia sagrada. Esta herramienta me acompaña hace más de 40 años. La usé en el primer motor importante que reparé solo. ¿40 años? Repitió Mateus impresionado. Trabaja con motores desde hace tanto tiempo. Desde hace aún más. Empecé muy joven. Rodrigo se acercó al grupo, su arrogancia completamente reemplazada por genuina curiosidad. Señor Antonio, ¿puedo hacerle una pregunta que me intriga? Claro. Usted conocía exactamente el problema de ese motor. No fue diagnóstico, fue reconocimiento. ¿Cómo es posible? La pregunta era perspicaz, y Antonio sabía que ya no podía evitar revelar al menos parte de la verdad. Porque ya trabajé con ese modelo específico antes, varias veces. ¿Dónde? ¿Qué empresa usa ese tipo de motor? Antonio dudó. La hora de la revelación llegaba más rápido de lo que Antonio esperaba. Trabajé en muchas empresas a lo largo de mi carrera. Algunas ustedes las conocen, otras quizás no. Bruno terminó la llamada y se acercó al grupo visiblemente emocionado. Señor Antonio, acabo de hablar con el director general. Él quiere conocerlo personalmente. No es necesario, sí lo es. Usted salvó millones en pérdidas, salvó empleos, salvó la reputación de la empresa. Es lo mínimo que podemos hacer. En ese momento, un hombre elegante de mediana edad entró en el galpón acompañado de 2 asistentes. Era Enrique Carvalho, el director general de la empresa, alguien acostumbrado a tratar solo con ejecutivos y proveedores importantes. Su presencia en el piso de la fábrica era un evento raro que hizo que todos los empleados se enderezaran. ¿Dónde está el hombre que resolvió nuestro problema?, preguntó mirando alrededor. Bruno señaló a Antonio. Señor director, este es Antonio Silva. Enrique se acercó con pasos firmes, estudiando a aquel trabajador sencillo que había causado tanto impacto. Señor Antonio, es un placer conocerlo. Bruno me contó sobre su hazaña extraordinaria. Solo hice mi trabajo, señor director. ¿Su trabajo? Enrique rió. Señor, lo que hizo hoy va mucho más allá de cualquier descripción de cargo. Quiero saber más sobre su experiencia. Trabajo con motores hace muchos años. ¿En qué empresas? La pregunta directa dejó a Antonio en una encrucijada. Seguir mintiendo sería una falta de respeto hacia las personas que le habían dado una segunda oportunidad. Pero revelar toda la verdad aún parecía arriesgado. Trabajé en varias industrias automotrices y metalúrgicas, respondió con cuidado. Desarrollo de motores, consultoría técnica, resolución de problemas complejos. Rodrigo se metió sorprendido. ¿Usted trabajó como consultor? Sí, trabajé. ¿Para qué empresas? Antonio respiró hondo. Ya no había cómo evitarlo. Para empresas como Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, algunas metalúrgicas nacionales y multinacionales. El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Enrique dejó de sonreír. Rodrigo abrió los ojos incrédulo. Los jóvenes ingenieros se miraban sin creer lo que escuchaban. Mercedes-Benz, repitió Enrique despacio. ¿Usted trabajó para Mercedes-Benz? Trabajé en proyectos de optimización de motores diésel para condiciones tropicales. ¿Cuándo? Hace algunos años, antes de alejarme del área. Gabriel procesaba la información con dificultad. Señor Antonio, ¿está diciendo que ya fue consultor de multinacionales? Lo fui. Entonces, ¿por qué está trabajando como auxiliar de limpieza? Antonio sabía que merecía una respuesta honesta. La vida a veces nos obliga a tomar decisiones. Necesité alejarme de la profesión por motivos personales. Cuando decidí volver, descubrí que el mercado no es amable con personas de mi edad. Enrique estaba visiblemente conmovido. Señor Antonio, ¿me está diciendo que tenemos a un ex consultor de multinacionales
trabajando como auxiliar en nuestra empresa, que hemos perdido años de conocimiento y experiencia porque lo juzgamos por su apariencia. Así es, murmuró Bruno horrorizado. Mateo se acercó, ahora completamente humilde. Señor Antonio, cuando usted dijo que tenía experiencia, estaba siendo demasiado modesto. Prefiero demostrar conocimiento con acciones. No con títulos, respondió Antonio. Rodrigo sacudió la cabeza, aún procesando la revelación. Ahora entiendo las herramientas especializadas, el conocimiento específico, la forma en que diagnosticó el problema. Usted no es solo un mecánico experimentado, es un especialista de altísimo nivel. Lo era, corrigió Antonio. Ahora solo soy un trabajador intentando recomenzar. No, dijo Enrique con firmeza. A partir de hoy, usted no es más auxiliar de nada. Quiero ofrecerle una posición compatible con su experiencia. Señor director, agradezco, pero no vine aquí detrás de promociones. Entonces, ¿por qué vino? Antonio miró alrededor, vio todos los ojos fijos en él, esperando una respuesta que explicara aquella historia increíble. Vine porque extrañaba los motores. Extrañaba el ruido de las máquinas funcionando, el olor a aceite, la satisfacción de resolver problemas. Acepté cualquier puesto solo para volver a estar cerca de lo que siempre amé. La sinceridad de la respuesta tocó a todos. Enrique se acercó más, claramente emocionado. Señor Antonio, ¿cuántos proyectos importantes desarrolló en su carrera? Algunos. ¿Cuántos son algunos? Antonio vaciló, pero sabía que ya no podía minimizar su experiencia. Desarrollé sistemas de motores que todavía se usan en varias industrias. Creé modificaciones que ahorraron millones en combustible a grandes empresas. Entrené a ingenieros que hoy ocupan cargos importantes en el sector. Mateus estaba pálido. Señor, nosotros nos burlamos de alguien que probablemente enseñó a nuestros profesores en la facultad. No se castiguen por eso. Ustedes no podían saber. Pero podíamos haber respetado, dijo Gabriel con la voz quebrada. Podíamos haberle dado una oportunidad antes de juzgar. Leonardo se acercó con lágrimas en los ojos. Señor Antonio, ¿puedo pedirle algo? Claro, ¿puede enseñarnos? ¿Puede mostrarnos lo que realmente significa entender de motores? La pregunta emocionó profundamente a Antonio. ¿De verdad quieren aprender? Queremos, respondieron los tres al unísono. Entonces los enseñaré, pero tendrán que sudar, ensuciarse, trabajar con las manos de verdad. El conocimiento teórico sin práctica es como un motor sin combustible. Enrique intervino entusiasmado. Señor Antonio, quiero hacerle una propuesta oficial. Me gustaría que asumiera el cargo de consultor técnico senior de la empresa. Salario compatible con su experiencia, autonomía total para implementar mejoras y autoridad para entrenar a nuestro equipo. Señor, no es un favor, es una necesidad. Hoy descubrimos que tenemos un tesoro escondido en la empresa. Sería irresponsabilidad mía no aprovecharlo. Rodrigo se acercó humildemente. Señor Antonio, ¿puedo disculparme en nombre de toda la categoría de consultores? Usted nos dio una lección de humildad que nunca olvidaremos. No necesitan disculparse. Necesitan aprender de la experiencia. Bruno estaba demasiado emocionado para hablar con claridad. Señor Antonio, usted transformó nuestra empresa en un día. Transformó nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ver a las personas. Eso mismo. Gritó Joaquín desde la multitud, arrancando aplausos de todos los empleados. Sebastián se unió. El Señor nos enseñó que la experiencia no tiene edad. La fábrica explotó en aplausos. Empleados de todos los sectores se acercaron a saludar a Antonio, a agradecer por la lección de vida que habían presenciado. Era un momento de reconocimiento que él no experimentaba hacía décadas. Enrique levantó la voz para ser escuchado por todos. Empleados, quiero que todos sepan que el señor Antonio Silva es oficialmente nuestro nuevo consultor técnico senior. Va a liderar mejoras en todos nuestros procesos y entrenar a nuestros equipos.
Los aplausos fueron ensordecedores. Antonio miró alrededor. Vio rostros sonrientes donde antes había desprecio. Vio admiración donde antes había burla. Pero lo más importante, vio que había recuperado algo que pensaba haber perdido para siempre: el respeto profesional. Una última cosa, dijo Enrique. Señor Antonio, me gustaría conocer mejor su historia. Estoy seguro de que hay mucho más que aprender. Así es, señor director, respondió Antonio con una sonrisa. Hay mucho más por contar. Y mientras recibía saludos y abrazos de personas que había conquistado, no con palabras, sino con competencia, Antonio sabía que su camino de regreso a la cima apenas comenzaba. Pasaron meses desde aquel día que lo cambió todo en las industrias metalúrgicas brasileñas. La fábrica se había transformado completamente bajo el liderazgo de Antonio Silva, ahora respetuosamente llamado Maestro Antonio por todos los empleados. Lo que comenzó como una historia de humillación se había convertido en la mayor lección de transformación que aquella empresa había presenciado. La oficina que Enrique había ofrecido a Antonio permanecía vacía la mayor parte del tiempo. Él prefería estar en el piso de fábrica, enseñando a los jóvenes ingenieros con las manos manchadas de aceite, mostrando en la práctica lo que décadas de teoría no siempre logran transmitir. Su mesa improvisada en una banca junto a los motores se había convertido en un punto de peregrinación para empleados de todos los sectores. Mateus, Gabriel y Leonardo eran ahora sus discípulos más dedicados. La arrogancia juvenil había dado paso a una sed genuina de aprendizaje que impresionaba incluso a los veteranos de la empresa. Llegaban temprano, se iban tarde y absorbían cada palabra del maestro como esponjas sedientas. Maestro Antonio, se acercó Mateus esa mañana con un informe detallado. Terminamos el análisis que nos pidió sobre la optimización de los motores del sector 3. Muéstrame, dijo Antonio, limpiándose las manos en un trapo antes de tomar los papeles. Leyó cada línea con atención, haciendo anotaciones en los márgenes, su experiencia filtrando la teoría a través de la práctica real. Está bien, concluyó después de algunos minutos. Pero olvidaron considerar la variación de temperatura durante el verano. Esos motores van a trabajar 15 grados más calientes en enero. Es cierto, dijo Gabriel golpeándose la frente. ¿Cómo no pensamos en eso? Porque todavía están aprendiendo a pensar como los motores piensan. Antonio sonrió. La máquina no lee manuales. Responde al ambiente real, no al ideal. Leonardo anotaba cada palabra en un cuaderno que se había convertido en su Biblia personal. Maestro, ¿cómo siempre consigue ver esos detalles que se nos escapan? 50 años conversando con motores, muchacho. Después de tanto tiempo, ellos comienzan a hablar contigo. La transformación de aquellos jóvenes era impresionante. De ingenieros arrogantes se habían convertido en profesionales humildes y competentes, respetados por los operarios y admirados por la dirección. Antonio sentía un orgullo paternal al ver cómo crecían profesional y personalmente. Joaquín se acercó entusiasmado, interrumpiendo la clase improvisada. «Maestro Antonio, tiene visita». Una señora muy elegante dijo que es su hija. Antonio dejó de hablar y miró hacia la entrada del galpón. Allí estaba Isabela, vestida con bata médica, el cabello recogido, una sonrisa radiante que iluminaba todo el ambiente. Hacía meses que no se veían en persona, solo conversaciones telefónicas semanales. «¡Isabela!», exclamó emocionado, caminando rápidamente para abrazar a su hija. «Hola, papá», dijo ella besando su rostro. «Vine a ver este fenómeno que está revolucionando la industria nacional». «¿Fenómeno, papá?» «Tu historia se ha difundido por todo el país. Hay empresas llamando a casa preguntando por tus servicios de consultoría». Antonio quedó sorprendido. «¿Cómo así?» La historia del auxiliar de limpieza que se convirtió en consultor senior se volvió leyenda en el sector industrial. Todos quieren conocer al hombre que demostró que la experiencia vale más que un diploma.
Enrique se acercó para saludar a Isabela, claramente impresionado. Doctora Isabela, es un honor recibirla aquí. Su padre revolucionó nuestra empresa, me imagino. Siempre fue así. Cuando yo era niña, veía a empresarios importantes llamar a casa pidiendo la ayuda de papá con problemas que nadie más podía resolver. Cuente más sobre eso, pidió Gabriel. Curioso, Isabela miró a su padre, que la asintió discretamente. Era hora de contar la historia completa. Mi padre no es solo un mecánico experimentado, empezó con orgullo en la voz. Él es Antonio Silva, de Silva Engenharia Automotiva, una de las mayores referencias en desarrollo de motores en Brasil. El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Enrique dejó de respirar. Los jóvenes ingenieros se miraban incrédulos. Silva Engenharia, repitió Enrique despacio. La empresa que desarrolló los motores de la línea Ford en los años 90. La misma, confirmó Isabela. Y los sistemas Mercedes para condiciones tropicales y las modificaciones de Volkswagen para combustible de alcohol. Mateus estaba pálido. Señor, maestro Antonio, ¿usted es el Antonio Silva? ¿El legendario Silva de Silva Engenharia? Lo era, respondió Antonio modestamente. Hoy solo soy un trabajador, aprendiendo a ser útil de nuevo. Útil. Enrique explotó. Señor Antonio, usted es una leyenda viva de la ingeniería nacional. ¿Por qué no me contó eso antes? Porque quería ser juzgado por lo que hago hoy, no por lo que hice en el pasado. Rodrigo, que se había convertido en visitante frecuente de la fábrica para aprender con Antonio, llegó en ese momento y escuchó la revelación. Antonio Silva, de Silva Engenharia. Señor, yo estudié sus proyectos en la facultad. Usted es un ícono. La noticia se esparció por la fábrica como un rayo. Los empleados comenzaron a reunirse, queriendo conocer mejor la historia completa del hombre al que habían subestimado tanto. Papá, dijo Isabela emocionada. Cuénteles sobre los proyectos que cambiaron la industria brasileña. Antonio respiró hondo. Finalmente estaba listo para compartir su historia. Desarrollé mi primer motor revolucionario cuando tenía la edad de ustedes, dijo mirando a los jóvenes ingenieros. Era un sistema que aumentaba la eficiencia en 20% y reducía emisiones en 30%. ¿Y después? Preguntó Leonardo fascinado. Después vinieron los contratos internacionales. Mercedes me contrató para adaptar motores europeos al clima tropical. Ford quería sistemas más económicos. Volkswagen necesitaba experiencia en combustible de alcohol. ¿Cuántas patentes registró?, preguntó Gabriel impresionado. 47, respondió Antonio. Algunas todavía se usan hoy. Y nosotros pensando que era solo un viejito jubilado, gritó Sebastián, arrancando risas y aplausos en el galpón. Antonio sonrió, viendo cómo su historia inspiraba y emocionaba a personas de todas las edades. Pero la mejor parte de la historia, continuó Isabela, es que mi padre abandonó todo eso en el auge de su carrera para cuidar a mi madre cuando enfermó. ¿Cómo que abandonó?, preguntó Enrique incrédulo. Rechazó contratos millonarios, canceló proyectos importantes, vendió la empresa, todo para quedarse en casa y cuidar de la familia. La revelación emocionó a todos. Joaquín secó una lágrima. Después de que mamá partió, siguió Isabela con voz quebrada. Papá se perdió, trabajó en empleos simples, nunca se quejó, nunca se jactó de lo que había sido, hasta que decidió volver a lo que siempre amó. Y vino a parar aquí, completó Bruno emocionado, disfrazado de auxiliar de limpieza. No estaba disfrazado, corrigió Antonio. Estaba comenzando de nuevo, humildemente desde cero, probando mi valor con acciones, y lo consiguió, dijo Mateus con admiración. Nos enseñó más en meses que lo que aprendimos en años de facultad. Nos enseñó humildad, añadió Gabriel, y que el conocimiento real viene de la práctica, concluyó Leonardo. Enrique se acercó, emocionado. Señor Antonio, ¿puedo hacerle una propuesta? Claro, quiero que monte un centro de excelencia aquí en la empresa. Un lugar donde jóvenes ingenieros de todo el país puedan venir a aprender con usted.
Lo llamaremos Instituto Antonio Silva. Señor, no es discusión, es necesidad nacional. Lo que usted sabe no puede morir con usted. Necesita transmitirse a nuevas generaciones. Rodrigo se unió entusiasmado. Señor Antonio, puedo ser el primer consultor asociado del instituto. Quiero aprender todo lo que aún no sé. Todos queremos, dijeron Mateus, Gabriel y Leonardo al unísono. Isabela abrazó a su padre con lágrimas en los ojos. Papá, lo lograste. Volviste a la cima sin perder la humildad. No volví a la cima, hija. Encontré mi lugar. ¿Qué lugar es ese? Antonio miró alrededor. Rostros jóvenes sedientos de conocimiento, veteranos respetuosos. Una empresa transformada por el poder de la experiencia. Mi lugar es enseñando, transmitiendo conocimiento, demostrando que la edad no es limitación, es acumulación de sabiduría. La fábrica explotó en aplausos una vez más. Enrique anunció oficialmente la creación del instituto. Rodrigo se comprometió a traer colegas consultores para aprender. Los jóvenes ingenieros se ofrecieron para documentar todas las enseñanzas del maestro. Meses después, la historia de Antonio Silva ya era leyenda nacional. Empresas enviaban jóvenes ingenieros a hacer pasantías con él. Universidades lo invitaban a dar conferencias. Su vida inspiraba a personas de todas las edades a nunca rendirse en sus sueños. Pero para Antonio, el mayor éxito no eran las invitaciones ni los reconocimientos. Era ver a Mateus, Gabriel y Leonardo convertirse en ingenieros excepcionales. Era recibir cartas de empleados agradeciendo por las lecciones de vida. Era saber que había demostrado algo fundamental. Nunca es tarde para recomenzar, papá, dijo Isabela en una de sus visitas. ¿Cuál fue la mayor lección que esta experiencia te enseñó? Antonio pensó unos segundos, observando el movimiento de la fábrica a su alrededor, que el verdadero valor de una persona no está en lo que aparenta tener, sino en lo que realmente puede ofrecer, y que conocimiento sin humildad es arrogancia, pero humildad sin conocimiento es desperdicio. ¿Y sobrejuzgar a las personas por la apariencia? Insistió Isabela. Aprendí que todos merecen una segunda oportunidad para mostrar quién realmente son. Incluso yo mismo. La conversación fue interrumpida por un grupo de jóvenes ingenieros de otra empresa que llegaban para una semana de entrenamiento intensivo. «¡Maestro Antonio!», dijo uno de ellos respetuoso. «Venimos a aprender sobre motores. Pero nuestros jefes dijeron que vamos a aprender mucho más sobre la vida». «Así será», respondió Antonio con una sonrisa serena. «Porque los motores y las personas tienen mucho en común. Ambos funcionan mejor cuando se los trata con respeto y comprensión». Y mientras comenzaba una nueva clase para otra generación de jóvenes ingenieros, Antonio sabía que había cumplido algo mayor que cualquier contrato millonario. Había demostrado que la edad es sabiduría, la experiencia es un tesoro y nunca es tarde para mostrar al mundo de lo que eres capaz. La historia del auxiliar de limpieza que se convirtió en maestro se había transformado en una lección eterna. Nunca juzgues un libro por su portada, porque podrías estar perdiendo la oportunidad de conocer una obra maestra.